Hola, buenas tardes. Soy Ruby Espejo Fonseca. Soy médico. Llevo 23 años como médico especialista en patología mamaria. En la actualidad trabajo para la institución llamada Salud Digna. ¿Qué representa la teleradiología para mí? Bueno, yo puedo decir que hasta hace 4 años representaba algo que yo oía que hacían en el mundo muchos colegas y que quizás trabajaban desde la comodidad de su casa o de sus gabinetes. El estar acostumbrada a ir a los centros de diagnóstico, el estar acostumbrada a ir a todos nuestros centros hospitalarios, a ver a nuestros pacientes en vivo y en directo, fue algo que nos quitó la pandemia. Estando en el interior de mi casa, hemos diseñado todo un sistema de trabajo para el bien y para no quedarnos en pausa. En mi mismo entorno puedo ser la mamá, pero también puedo ser la que está pendiente de la cocina, pero también puedo ser la que está pendiente del súper, pero también tengo mi área de trabajo. Adicional, en esta casa no hay un solo radiólogo, somos 2 radiólogos. Mi gran especialidad es la patología mamaria, pero mi esposo, que también es radiólogo, él ve igual la resonancia, la tomografía, pero los rayos X. Nos ha ido bien. Al principio quizás el condicionamiento era las bandas de internet, ¿no? Esa era la pelea, digámoslo, entre quién tenía, quién jalaba más internet. Esa quizás fue el único conflicto. Lo demás ha sido maravilloso. Yo creo que estamos en una época en que se está generando un parteaguas de la pandemia para acá, y creo que al final nuestras casas no es que se conviertan en nuestros gabinetes de diagnóstico, pero sí es una muy buena opción para poder atender a todos aquellos pacientes que antes no podían tener acceso a un diagnóstico correcto mediante este método de teleradiología. Y además teniendo, ¿sabes qué? Uso, si así se puede llamar, o acceso a profesionales de la salud capacitados. Para nadie es un secreto que tener radiólogos con altas especialidades en diferentes áreas, en diferentes desarrollos seccionales, no están presentes en todos los lugares. Y cuando Arturo dice que de varios centros hospitalarios puedes tener acceso a un radiólogo pediatra, a un radiólogo oncólogo, a un radiólogo experto en mama, a un radiólogo que sabe resonancia, a un radiólogo que maneja tomografía perfecto, pues no todos los hospitales de nuestro país tienen este servicio. Y la teleradiología permite que médicos que hemos tenido la formación en grandes centros de diagnóstico podamos estar sentados apoyando a la gente de Chiapas, insisto, a la gente de Campeche, a la gente de Quintana Roo, a la gente de Sonora, de muchos estados en donde quizás no se tienen las altas especialidades. Y sobre todo los diagnósticos se hacen ya de una forma más rápida. La velocidad en que viajan los diagnósticos ahora no tiene nada que ver con la velocidad de antes, y creo que en muchos sitios también el tema de tener ya 25, 30, 40 estudios atrasados de días anteriores va disminuyendo, porque la probabilidad de distribuir de forma correcta todos esos estudios es mucho más sencilla. Ya no dependemos de un solo médico, ahora podemos tener 20 médicos interpretando al mismo tiempo sin necesidad de estar peleando el negatoscopio o a la transcriptora. Ya lo tenemos en la computadora, viéndolo en un diagnóstico de grado médico y entregándolo en 20 minutos. Y obviamente los diagnósticos se van agilizando en favor, insisto, del paciente, que al final del día es el centro de nuestro trabajo diario, ¿no? Y bueno, tener diagnósticos de calidad, con equipos de calidad, con monitores correctos, pues lo único que genera es la tormenta perfecta para tener un diagnóstico correcto. Yo tengo como tecnología para diagnóstico monitores de alta resolución y son de la marca EISO. Para quienes no saben, interpretar un estudio de mamografía no se puede hacer en cualquier computador, no se puede hacer en una laptop, no se puede hacer en cualquier herramienta que no tenga los píxeles y que no cumpla con los píxeles que son necesarios. Entonces, es una tecnología que vino a facilitarnos el trabajo a nosotros dos como profesionales. En un tiempo estoy yo, en otro tiempo está él utilizándolo, pero es esa facilidad, es el haberse abierto una tecnología a las necesidades de una casa donde hay 2 profesionales en radiología.